Avísanos vos, Francisco, cuando querés y arrancamos. Listo, ahí puse grabar, así que pueden comenzar. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la mesa número 1, llamada Escenarios y Proyecciones Post-Pandemia, los vínculos de América del Sur con el Asia-Pacífico. En este caso nos encontramos con Virginia Busili, Florencia Rubiolo, Tamara Españolo y yo, Paola Baroni, que conformamos, somos parte de un grupo de investigación y venimos trabajando hace mucho lo que son los vínculos entre América del Sur con el Asia-Pacífico. Sobre todo hemos tenido en cuenta los vínculos haciendo centro los vínculos de Argentina, pero también hemos diversificado en nuestras, digamos, acciones y nuestras investigaciones. Lo que hemos buscado trabajar acá es cuál fue el impacto de la pandemia en los vínculos y cuáles son las proyecciones que podemos augurar, ¿no?, a partir de este impacto, ¿no?, de la pandemia. Vamos a comenzar por el orden que está en el programa. Primero voy a comenzar yo, después va a estar Virginia, después Florencia y después Tamara. Más o menos vamos a poner unos 15 minutos y después podemos hacerte preguntas o haremos un debate entre nosotros sobre este tema. Bueno, voy a comenzar. Tenemos que me tome. Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, ahora ya. Perfecto. Bueno, mi trabajo es sobre Argentina e India en la era de la pospandemia y tomé como texto un concepto. Te interrumpo Sí. porque estamos viendo como el programa, pero no la presentación en presentación, sino como si pudieras editarlo. Estamos viendo todos los slides del costado. No sé si estás poniendo la presentación completa. Me parece que la forma correcta. A ver. Es una ventana, ¿no es cierto? Sí, es una ventana. Y cuando compartís el PPT es la opción que tiene como un librito, como si fuera un librito con las páginas abiertas. No la copita, porque la copita se te abre. Ah, esa hay que poner. Exacto, ahí, perfecto. Está perfecto. Bien. Bueno, yo había tomado uno de los conceptos que me parecen interesantes, que marca las relaciones entre Argentina e India, o India y América Latina en general, es el de negligencia benigna. Es decir, como que hay una negligencia que no genera efectos negativos y que en cierta forma es una parte voluntaria y una parte no. Y hay otro concepto que se tiene que ver con el desarrollo de los vínculos de India con América Latina, que es el de compromiso estratégico. Entonces, lo que uno observa es que con la pandemia uno pensaría que los vínculos o las relaciones han disminuido, pero en realidad no, por lo menos en el caso de Argentina se han intensificado. Lo que sabemos es que la pandemia generó no solamente una crisis de salud, sino que hay un estancamiento del comercio internacional, una disrupción de las cadenas de suministro, un quiebre de la cooperación internacional, se dio todo un desbalance en el sistema internacional con una desigualdad o una mayor desigualdad dentro y entre los países y la vulnerabilidad en muchos de los estados. Entonces siempre se planteó los discursos de capitalizar los beneficios de la cooperación bilateral y multilateral cuando se dan este tipo de fenómenos. En el caso de Argentina e India, las actividades bilaterales mantuvieron un ritmo de comercio y sobre todo el comercio se incrementó bastante, eso vamos a ver el salto que da el comercio, y la cooperación se activó ante la crisis. Entonces la propuesta era analizar, a ver estas acciones llevado a cabo lo que va desde el 2020 hasta lo que va del 2022, para ver si se observa un cambio en la dinámica. Hasta el fin del siglo XX es algo que venimos repitiendo, la región asiática no tuvo un lugar prioritario en la agenda de política exterior argentina, y esto empieza a cambiar cuando Asia se posiciona en el siglo XXI como una región donde migra el poder sobre todo económico mundial y se convierte en una alternativa para la diversificación de socios y para una inserción más internacional más autónoma, sobre todo en aquellos estados productores de commodities. Acá la que captó la atención
fue China, porque tuvo una política exterior más asertiva, mucho más activa respecto a estos productos. La política india hacia América Latina mostró pocos cambios en las últimas décadas, siempre tuvieron una idea casi homogénea respecto a la región. Se habla aquí de una negligencia benigna, aunque se ha observado un importante aumento del intercambio comercial y las inversiones. Esto tiene que ver porque es el sector privado el que lleva a cabo estas acciones más que el Estado en sí mismo, ¿no? Entonces, por eso se ha dado este desacople entre la política exterior y la acción del sector privado. En este sentido, ahora en este mes de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores de la India reconoció en una universidad de India que no le han prestado ningún tipo de atención a América Latina, que no han tenido una acción directa hacia la región y que todavía hay mucho por hacer. Entonces, parecería que van hacia el diseño de políticas más específicas. Los vínculos se basan generalmente o principalmente en la cuestión económico-comercial y la mayor atención se ha dado a Brasil y a México. En el caso de Brasil, por tener características similares, conformar los BRICS, y México por su cercanía al mercado norteamericano y también por discursos similares y posicionamientos similares en el sistema internacional. Realmente que América Latina lo que más le ofrece a India son elementos vinculados a su seguridad alimentaria y energética, y a India, como dije anteriormente, es una alternativa de diversificación de mercados de exportación, de fuentes de inversiones, etc. Acá hay dos elementos conceptuales a vincular. Bueno, ¿qué pensamos o qué decimos de India? India está categorizada como una potencia emergente que tiene capacidades materiales e inmateriales y que tiene que tener una habilidad para trascender su propia geografía y proyectar su influencia. Sin embargo, esta proyección ha sido más bien regional y no ha trascendido a otros continentes como en el caso de América Latina. ¿Cómo se vincula a la región? Generalmente porque una potencia emergente le da mucho más importancia al multilateralismo, entonces su participación es importante en instituciones internacionales y grupos informales, practica lo que se llama la buena ciudadanía internacional, defensora del derecho internacional, busca construir coaliciones y también se basa en lo que es la cooperación internacional y la cooperación sur-sur. Pero también hay que sumar otro elemento que es la voluntad de jugar dicho rol y ser reconocido como tal por otros actores. En el caso de América Latina eso no se da, o sea, tiene un rol tibio en la región. La región, aunque hay un discurso, todavía no la reconoce como tal, como esta potencia emergente que sí lo hace con China, a pesar de esta digamos, vinculación con la seguridad energética y alimentaria que es tan importante para ellos. Como la política exterior para India tiene el fin de contribuir al desarrollo y al crecimiento económico de la población, disminuir la pobreza y la desigualdad, tiende a expandirse hacia aquellas regiones que contribuyen con este objetivo, ¿no? Y por último, otro concepto que se vincula es no el del no alineamiento, sino en la actualidad el del multialineamiento, es decir, un compromiso con las instituciones multilaterales, la utilización de asociaciones estratégicas más bien bilaterales, y el edging normativo, es decir, tratar de generar normas internacionales que vayan más allá de las planteadas por las superpotencias. En el caso de la política exterior argentina, en el gobierno de Fernández, ya que es el periodo que tomo, hasta ahora está caracterizada teóricamente y en alguna forma en su ejecución práctica por la búsqueda de pragmatismo y autonomía, que son sobre todo autonomía, un concepto utilizado por los gobiernos de tendencia kirchnerista, en la cual sí lo que hay que reconocer es que es un país cuya política exterior se ve fuertemente influida por las condiciones internas y que es muy vulnerable hasta las condiciones externas, sobre todo cuando hablamos de países en desarrollo. Debido a esta situación, el gobierno de Fernández lo primero que prioriza es el aumento de las exportaciones, producir bienes y servicios con mayor valor agregado y la apertura de nuevos mercados. En este caso, la idea de diversificar, sobre todo por la caída del comercio internacional que se da a partir del 2014 más o menos y que tiene un pico en el 2018 en el caso de Argentina. Plantean como conceptos, y sobre todo en el contexto de la crisis de la pandemia, un multipolarismo solidario. ¿Por qué? Porque los países tendieron a responder con medidas nacionalistas y proteccionistas, que a su vez sea pragmático, con una fuerte impronta de la cooperación internacional, que se vio quebrada por estos
acciones egoístas de los estados, y la realización de un idealismo realista basado en valores que busca expandir hacia las organizaciones internacionales. Como la política exterior es una herramienta y es el resultado de compatibilizar estas necesidades domésticas con las posibilidades internas, tan importante en el caso de Argentina, los conceptos utilizados han sido de autonomía, pragmática, independiente, equidistante respecto a las grandes potencias, con una menor confrontación ideológica que los gobiernos kirchneristas anteriores, más moderadas, respecto a los lineamientos de mayor extrema izquierda o derecha del mundo. También, como se hizo en otros gobiernos, la inserción desde América Latina es pensada más que en América del Sur, en una región más general, pero también le va a dar un rol importante en las potencias emergentes, y esto se ve en la participación en las reuniones de BRICS y en la solicitud de Argentina de ingresar a esta, digamos, este horario. Bueno, la pandemia profundizó tendencias existentes, como el estancamiento del comercio internacional, el resurgimiento de medidas proteccionistas, etc. Argentina tenía un gobierno recién asumido, que tenía la obligación de mantener un equilibrio complejo con los Estados Unidos por la necesidad de renegociar la deuda. Cuando comienza la pandemia, la deuda pasa a un segundo plano y la agenda vira a los temas económicos, que ya se venían viviendo una crisis, y a los temas de las políticas sanitarias, ¿no? En el caso de India, tomó un estricto confinamiento al principio, que permitió tener bajas muertes debido a los factores sociales y demográficos. Sin embargo, debido al golpe que da en la economía y el desempleo, tuvo que salir más rápido de ese confinamiento. Hubo una disminución, como en la mayoría de los países, del crecimiento, por la disrupción de las cadenas globales, domésticas de suministros y los canales comerciales, ¿no? Y eso también llevó al gobierno de la India a tomar determinadas medidas para reactivar la economía. En cuanto a la relación de Argentina e India, históricamente ha sido una relación cordial, con muy poca profundidad y basado en lo económico, hasta en la primera década del siglo XXI, ¿no? En la primera gran visita que reactiva los vínculos en 2009, con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que hay un incremento del intercambio comercial, firma de diversos acuerdos, se destaca mucho el uso pacífico de la energía nuclear, la cuestión antártica, cooperación agrícola, tecnológica, etcétera, que una de las cuestiones que muchos de ellos se demoraron en ponerse en marcha. Hubo como una pausa en la actividad. Y ahí se retoma a través de la presidencia Macri con la participación de Argentina en los BRICS, en el marco del G20 que se realiza en Buenos Aires, y ahí se acuerda una visita oficial en 2019, que parece darle el impulso necesario para que las acciones o las relaciones bilaterales se reactiven, y eso se observa hasta ahora. En cambio, en 2009 hay 2010, y después hay como un estancamiento en los vínculos. Saco lo comercial que sigue por otro carril, ¿no? Y este vínculo en 2009 creo que permite el impulso, el desarrollo va a ser, 2019 es la firma de la asociación estratégica. La dimensión comercial, como dije, la que lleva adelante los vínculos, principalmente liderado por el sector privado de ambos países. Se reconoce aún en todas las charlas, en toda la información que circula, que hay una brecha en el conocimiento mutuo que afecta a los vínculos, la profundización, sobre todo en la forma de hacer negocios. Hay una falta de voluntad política, o había, o se observaba una falta de voluntad política de ambas partes para profundizar, porque se necesita generar acciones, seguir planes, movimientos, etcétera, que no se producen solamente por inercia. Y a pesar, digamos, de las diversas reuniones que se dan o se hubieran dado en el contexto de las consultas bilaterales, ¿no? Sin embargo, lo que yo observé es que a pesar de la pandemia, las relaciones bilaterales siguieron su ritmo y el intercambio comercial se incrementó, se evidenció la dependencia de las cadenas globales centradas en Asia. Entonces, desde todas partes del mundo se buscó una mayor diversificación de socios. Lo que vemos es cómo salta el comercio desde el 2020 al 2021. Casi se duplica lo que son las exportaciones argentinas, aumenta de forma importante las importaciones, que en realidad su aumento siempre fue muy limitado, y cómo se posiciona India
ya sea como mercado de exportación, como proveedor de las importaciones. Entonces eso creo que muestra claramente que existe esa voluntad de diversificar hacia otros países emergentes. Sigue estando el problema de la composición de la canasta comercial, ¿no? Argentina en los últimos 10 años sigue siendo concentrada en muy pocos productos, 2 o 3 nomás, aceite de soja, aceite de girasol, cuero o ahora harina o peles de soja, y en India sí es mucho más diversificado, son bienes o manufacturas de origen industrial, y han crecido, como dije, con un ritmo menor. Este desbalance en la composición y en los montos genera no diría respidez o tensión, sino son elementos que necesitan ajustarse. Y que se necesita, por supuesto, una voluntad política, porque esto tiene que ver con una relación costos-beneficios. En el 2020 y el 2021 vemos que hubieron muchas actividades de carácter económico, comercial y político, y eso permitió un dinamismo. Vuelvo a repetir, a pesar de la pandemia, creo que optar por la vinculación virtual hizo ver que era mucho más fácil seguir que organizar un viaje, una misión de un lado al otro. Creo que facilitó mucho más el flujo del vínculo, ¿no? Y por eso se llevaron a cabo un montón de reuniones. Sí se ha marcado elementos estratégicos o ámbitos estratégicos como es materia satelital, energía nuclear con fines pacíficos, minerales y energía, petróleo, gas, etcétera, como áreas para mejorar la cooperación y que hay mucha posibilidad. También en el vínculo político sabemos que India continúa respaldando el reclamo de Argentina respecto a las negociaciones con el Reino Unido por Malvinas, ¿no? Y por supuesto que se dio una cooperación sanitaria. No solamente India proveyó medicamentos y un lote de vacunas, que después sabemos que esa diplomacia de la vacuna no funcionó. Argentina permitió la venta de respiradores a India y hubieron intercambios respecto a las experiencias para manejar la pandemia. El 2021 fue un año muy activo con visitas vinculadas a estas áreas estratégicas, sobre todo la cuestión del litio, en el cual India necesita para desarrollar los autos eléctricos, y Argentina lo que busca no son inversiones que solamente extraigan el recurso natural, sino que genere valor agregado y que, por ejemplo, participen en la cadena de producción del litio y que se fabriquen en la región o en el país las baterías, que no solamente sea la mera extracción del producto. 2022, lo que se ha desarrollado hasta ahora y lo que se observa es, por ejemplo, el impulso de la cooperación en materia de defensa, un memorándum que se firmó en el 2019. En este principio de este año, en marzo, una delegación argentina viajó a la India, sobre todo lo que tiene que ver con el equipamiento de defensa y la compra de aviones tipo caza indios. En septiembre vino una delegación de India y ahora también hubo otro intercambio ahora en septiembre. Entonces, ahí hay mucho, me da la impresión que hay una gran voluntad política para ver qué es lo que se puede generar a través del material de defensa. Y por primera vez el ministro de Relaciones Exteriores de India viene en una visita individual, ¿no? Bilateral, que fue a Brasil, a Paraguay y a Argentina. Y eso empieza a darle prioridad a la región desde otro punto de vista, ¿no? A nivel cultural sabemos que la puerta de la cultura india en la Argentina es, entre otras cosas, el yoga, y que Argentina se presenta ante la India en torno al tango. Son muy importantes los referentes deportivos con Maradona o Messi, y hay una creciente cooperación en el tema del polo, ¿no? Entonces, vemos que hay distintas áreas en las cuales se está fortaleciendo y desarrollando el vínculo. ¿Qué es lo último que podemos plantear? ¿Cuáles son las dificultades que aún se observan? Primero, que el déficit comercial en detrimento de la India, que aunque ha disminuido, el mismo gobierno indio plantea una necesidad de revisarlo. La imposición de licencias de importación por parte de Argentina, la dificultad en el otorgamiento de visas de negocios, fueron elementos marcados no solamente por los empresarios indios, quienes le presentaron esto no solo al embajador, sino también al ministro de Relaciones Exteriores, que lo presentó ante nuestro ministro, ¿no? Incluir a la India dentro de un grupo de países que tengan menos requisitos para ingresar productos médicos y farmacéuticos. Hay dos grupos
La India está en uno que tiene mayor cantidad de requisitos, que se reconozca a la Ayurveda como un sistema médico y que se amplíe el actual acuerdo entre Mercosur y la India, que viene negociándose hace por lo menos 5 o 6 años, sin mayores avances, aunque ya se han intercambio de listas. Y en el caso de Argentina, sobre todo mejorar el acceso al mercado indio de productos argentinos, lo que tiene que ver con las medidas o las autorizaciones, medidas fitosanitarias, y la reducción de las tarifas arancelarias. Claramente que de ambos lados se reconoce que hay una brecha en el conocimiento mutuo y que esto debe hacerse a través de un acercamiento multinivel y multiactoral. Y que esto requiere a nivel de negocios, por ejemplo, asociarse con un local, en el caso sobre todo de la India, para comprender una cultura que es mucho más compleja. Es necesario bajar los costos de logística, mejorar la conectividad, mayor inversión mutua, o sea, de un lado y del otro, es muy poco lo que hay en inversiones, y utilizar más el mecanismo de la India y CELAC, que hacía 5 años que no se reunía. En cambio, China sí mantiene más activo sus reuniones con el mecanismo que tiene con la CELAC. ¿Cuáles son las oportunidades que están en el centro de la agenda? Energía y cambio climático. Argentina forma parte de estas dos iniciativas globales propuestas por la India, como es la Alianza Solar y la Coalición para los Desastres Naturales, infraestructuras. La idea es generar, por ejemplo, cadenas productivas conjuntas respecto al litio. Hoy que la energía es un tema central debido a la guerra, es importante empezar a impulsar este tipo de iniciativas. Para la falta de conocimiento, mayor contacto persona a persona y mayor promoción del turismo. En ciencia y tecnología hay muchos ámbitos como son la biotecnología animal, la agrotecnología, la nanotecnología, todo lo que sea economía del conocimiento, la industria audiovisual, que no está muy promocionada, o la educación en línea o el e-learning. Claramente que en 2019 la agenda bilateral, que siempre ha sido amplia, tiene mayores iniciativas y acciones, que eso muestra que en los últimos 3 años ha habido un mayor desarrollo de los vínculos y avance de los vínculos bilaterales, y que indica una clara intención de desarrollar la alianza estratégica. Ahora la pregunta es si esto es una iniciativa que empieza ahora y se desarrolla, o si va a ser algo coyuntural y que pasada este momento de ímpetu, digamos, va a quedar ahí, ¿no? Que se va a seguir estancando. Sí se muestra eso, y creo que cuando el ministro de Relaciones Exteriores indio reconoció que no tenían en el mapa a América Latina, creo que si ahora se toma una política va a ser una posibilidad mayor para los países latinoamericanos de contar con otro emergente. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Y ahora pasaríamos entonces a la segunda exposición, que es la de Virginia, que plantea las relaciones económicas bilaterales Brasil-China, las características de la política exterior brasileña hacia el gigante asiático desde el 2012 hasta la actualidad. Vir, todo tuyo. Buenas tardes a todos. Ahora díganme a ver si ven bien cuando va para la presentación. ¿Ahí se ve bien? No se ve bien. No, Anda a todavía no. presentar ahora una ventana y pone Eso. como planteó Tami, eso de ahora se está presentando. Se ve todo costado, entonces viste abajo cuando uno pone como el televisor, tenés que poner la presentación en forma de ficha de lectura. Pasa que está en PDF, ¿eh? Ah, bueno. No lo tengo en presentación, sino en PDF por las dudas que, a ver, si lo vamos va a tener que ser así. Vir, ¿podés hacer lo que hiciste recién y ocultar el panel del costado donde ves todo el detalle? Apretando las 3 liñitas, se oculta ese panel. Arriba, al lado con esa presentación. Sí, ahí está. Ahí está, perfecto. Y ahí le das el ampliar el cuadradito que habías tocado hoy al lado de donde está el porcentaje. Ahí.
Acá. Sí, y ahí te Ahí queda, está. como, ahí lo vemos bien. Completo. Perfecto. Ya, entonces, ahí estamos. Bien. Sí, Bueno, si les parece, comienzo así. La intención de la ponencia de hoy, en mi caso, tiene que ver con analizar la relación económico-comercial de Brasil con China en el marco de varias áreas. En primer lugar, en el marco de un crecimiento y un fortalecimiento de la relación comercial bilateral durante la última década. En segundo lugar, en el área política, observándose también cómo partimos desde el inicio del periodo que voy a analizar con una alta armonía en materia política hacia un periodo de mucha menor armonía, e incluso hostilidad durante el periodo de la presidencia de Jair Bolsonaro, y también se da en el marco de la pandemia. Entonces, en este sentido, quería analizar las relaciones tanto políticas como económicas, comerciales, analizando, lo paradójico es que vamos a ver cómo se fortalece la relación bilateral entre China y Brasil. Justamente de cara a las elecciones del próximo 2 de octubre, vamos a empezar el análisis con uno de los favoritos a ganar las elecciones, que es Luis Ignacio Lula da Silva, y lo vamos a terminar con el otro de los favoritos, que es Bolsonaro, y que definirán una elección muy importante en los próximos días. Entonces, para analizar cómo brevemente en el ámbito político la relación bilateral entre China y Brasil se fue consolidando, diseñé los principales lineamientos de política exterior para que pudiéramos ver básicamente cómo podemos ir analizando esta relación bilateral. Bueno, los primeros acercamientos del siglo XXI entre Brasil y China datan de la llegada a la presidencia de Lula da Silva, que llega a la presidencia en 2003, que da un giro en la política exterior de Brasil, si bien mantiene algunos lineamientos generales con su predecesor, Cardoso, pero que sí se va a centrar en una política exterior muy ligada al concepto de autonomía por la diversificación, que básicamente tenía como uno de los principales objetivos poner en el mapa global a Brasil y contribuir al equilibrio de fuerzas, ¿no? Atenuar el unilateralismo que Estados Unidos mostraba a principios de siglo, apostar por un revisionismo de las instituciones internacionales y, lo que mencionaba recién, fortalecer la presencia de Brasil en el sistema internacional, ¿no? Utilizando a la región como plataforma de proyección global también. Entonces tenemos un Brasil, por un lado, con un fuerte liderazgo regional, y por otro lado, también buscando sentarse en las grandes mesas de negociación internacional. Por otra parte, reforzar las relaciones bilaterales y multilaterales. Vamos a ver que Lula tiene una diplomacia presidencial muy activa, donde su base o su objetivo va a ser aumentar el poder de negociación política y económica de Brasil, y también desarrollar una diplomacia que esté orientada a lograr mayores intercambios económicos, financieros, tecnológicos, y evitar acuerdos que puedan comprometer en el largo plazo el desarrollo de Brasil. Este ha sido uno de los elementos que podemos ver como tradicionales en la política exterior brasileña. Lula da Silva va a dejar la presidencia en 2010 con una imagen muy positiva. Recordemos que en 2009 la formación de los BRICS, o sea, Brasil considerado como una de las grandes potencias emergentes. Y durante su gobierno, el encuentro con China se va a dar tanto por esta voluntad de Brasil en encontrar en China un socio también en calidad de potencia emergente, como también de las condiciones coyunturales de la economía internacional, y que estuvieron signadas básicamente por el aumento de la demanda china de commodities, de materias primas, en las que Brasil era muy competitivo. Entonces, estas dos cosas se dieron en simultáneo. Entonces, la relación bilateral es una conjunción tanto de una coyuntura internacional favorable al acercamiento entre estas dos potencias, y que también se dio en el marco de un acercamiento de China hacia América Latina a partir de 2004. En efecto, vamos a ver en las características del comercio, más adelante en la presentación, que en realidad Brasil responde al patrón de comercio que tiene China en América Latina,
y donde él se emerge como uno de los principales socios comerciales y que está asignado justamente, y sobre todo en América del Sur, por la comercialización de materias primas. Después continuamos con su sucesora, ¿no? La presidenta Dilma Rousseff, que va a asumir entre 2011 y 2005, donde se inicia su proceso de impeachment, en donde va a continuar con los lineamientos básicos de la política exterior de Lula da Silva, y donde se va a registrar, si bien Dilma Rousseff a nivel de política exterior, a nivel de dinamismo de la política exterior, va a tener un dinamismo mucho menor, muchas menos visitas presidenciales y viajes, a nivel bilateral, China y Brasil van a haber cambios sustanciales en sus relaciones. En este sentido, es donde se van a observar los avances más profundos de la relación e incluso los avances de largo plazo, tanto en materia política como en materia económico-comercial, como ya vamos a ver, porque se institucionaliza la relación en el largo plazo. Bueno, Dilma Rousseff, como comentaba, continuó con los lineamientos básicos que había fijado su predecesor, o sea, con un revisionismo de las instituciones internacionales, con una actuación activa en los foros multilaterales, que fue allí donde se encontró con China, sobre todo en el marco de los BRICS, y una dimensión proactiva en la dimensión sudamericana que mantuvo también de los lineamientos de Lula. A ver, esperen que podían pasar aquí. Luego del proceso de impeachment, y como consecuencia del mismo, asume Michel Temer la presidencia temporaria de Brasil, y aquí sí se comienza a ver un cambio. Si bien no fue un cambio radical, sino que fue una política exterior más cautelosa y de carácter más provisorio, de hecho, y de corte mucho más liberal, sí mostró cambios que en realidad ya se habían comenzado a ver durante los últimos años del gobierno de Dilma Rousseff. Entonces, observamos con Michel Temer un fortalecimiento de las alianzas con socios tradicionales como Estados Unidos y con la Unión Europea, pero manteniendo a China como socia estratégica. En esto sí, la presidencia de Michel Temer, si bien ahí comenzaron a verse algunas tensiones en la relación bilateral, no se tradujeron a un enfriamiento de las relaciones, ni una ruptura, ni a cambios sustanciales. Y también estuvo orientada en continuidad con Dilma Rousseff a desarrollar una diplomacia para lograr mayores intercambios económicos, financieros, tecnológicos y también evitar acuerdos que comprometieran en el largo plazo a Brasil, con una política exterior mucho menos activa en este punto. Temer estuvo muy concentrado también en solucionar sus problemas internos. Y después, por último, llegamos a la presidencia de Jair Bolsonaro, a fines de 2018, que comienza en 2019, y que tiene una visión muy diferente a sus predecesores y que marca un cambio en la política exterior de Brasil. En este sentido, marca una ruptura con los dos partidos que habían estado anteriormente. O sea, fue muy crítico, tanto del PT como del PSDB, o sea, con los dos partidos más tradicionales de Brasil. Y el diagnóstico de Bolsonaro es que en las últimas 2 décadas Brasil había perdido oportunidades en el sistema internacional y que no estaba, que habían sido equivocadas. Por un lado, por una megalomanía, como definía los gobiernos de Lula, en donde Brasil quería ocupar un estatus que no le correspondía, o también estar no pensando en los intereses nacionales de Brasil. Entonces, desde ese lugar, Bolsonaro planteó un cambio en la percepción tradicional de la política exterior, que lo vemos y lo podemos rastrear también hasta ahora. Entonces, ¿en qué sentido? La política exterior de Bolsonaro fue claramente, antiglobalista, americanista, y que también implicó una desamericanización. ¿Y en qué sentido? Los voy a desarrollar brevemente para que entendamos. El americanismo en realidad en la política exterior brasileña no era un hecho nuevo, en este sentido, fue una tradicional política exterior de comienzos de siglo, la podemos rastrear hacia ese momento en donde se privilegia una relación con Estados Unidos,
y la podemos rastrear hasta Barón de Río Branco, pero lo novedoso de Bolsonaro, de la política exterior de Bolsonaro, es esta adopción acrítica, ¿no? Este alineamiento acrítico a la política exterior de Estados Unidos, e incluso sin traducirlo en beneficios concretos para Brasil, ni políticos ni económicos. Entonces, esto lo podemos ver en diferentes acciones, ¿no? Este alineamiento, la constante defensa de una intervención norteamericana en Venezuela, la retórica hostil a China, que tiene que ver, en realidad, con esta percepción de un marxismo internacional y global y una lucha en pos de la defensa de los valores occidentales, en la que Bolsonaro se ve como muy comprometido, ¿no? En defender a Occidente y evitar su caída en manos de potencias autoritarias como pueden ser Rusia y China. Entonces, por otro lado, una desamericanización. Y esto lo vemos en un alejamiento de la región, que era justamente lo que habían evitado, que habían hecho una línea completamente diferente los presidentes anteriores. Esta desamericanización tampoco fue nueva en la política exterior brasileña, data de la época del imperio, en donde Brasil efectivamente se consideraba diferente en términos incluso étnicos, ¿no? Étnicos en calidad de una etnia diferente que estaba viviendo como una monarquía incluso. O sea, era una monarquía en medio de repúblicas en el continente, pero lo que incluye a Bolsonaro de diferente en esta desamericanización, si se quiere, es un distanciamiento que no es identitario, sino que más bien es ideológico, ¿no? Es como que ve a la región, la considero hasta este momento, a la región como un ambiente que atenta contra los valores esenciales de la sociedad brasileña, ¿no? Contra la libertad, contra el libre mercado, contra los valores de la familia. Entonces, desde ese lugar, Brasil se percibe diferente. Bien, entonces, así, esto fue para poner brevemente cuáles fueron los lineamientos principales de la política exterior de estos últimos presidentes. En el eje político estratégico, ahora ya bien hablando de la relación bilateral de China con Brasil, nosotros podemos ver que el acercamiento comenzó, bueno, la iniciación de las relaciones diplomáticas data de 1974, pero hubo acercamientos durante la década del 80. Un hecho importante en el ámbito bilateral fue en 1988 el programa Severs, que marcó, que incluso se mantiene hasta el día de hoy, en el lanzamiento y la construcción de satélites de recursos terrestres, Brasil-China, que es tanto en la construcción como en el lanzamiento. Y esto es importante porque es una cooperación sur-sur en materia tecnológica que generalmente y en ese momento se mantenía, pero en un tipo de cooperación norte-sur. Entonces, lo relevante fue, entre dos potencias del sur global, este tipo de programas tecnológicos se llevara a cabo. Más tarde, en 1993, y esto va a ser un dato que China siempre destaca, cuando hace alusión a su relación con Brasil, es que China y Brasil firman las relaciones asociativas estratégicas de beneficio mutuo, estables y de largo plazo. En resumen, esta fue la primera asociación estratégica que firmó China y que actualmente están muy desarrolladas, pero que fue con Brasil en 1993, cuando este concepto de asociación estratégica con una base económica no dirigida hacia un estado específico y con una percepción de cooperación sur-sur se establece. Entonces comienza el siglo XXI con un acercamiento, como decimos, también en el marco de un acercamiento de China hacia América Latina en general, y esta asociación estratégica del 93 se relanza a través de una institucionalización mayor y que se da en el marco de la creación de la COSPA, que es la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel de Concertación y Cooperación, que rige a la relación bilateral como un todo. En 2010,
fines del gobierno de Lula, se da el Plan de Acción Conjunta, es el PAC, que inicialmente se fijó por 5 años, 2010 a 2014, y se extendió a 2021, y es donde se fijan los lineamientos específicos a cumplir, o los proyectos que también se van a llevar a cabo en cada área. O sea, en este momento, la COSMAN, por ejemplo, tiene 11 comisiones que abordan la relación estratégica en todas sus áreas. En el área sanitaria, en el área económico-comercial, en el área de inversiones, en el área educativa. Entonces, la relación se percibe de diferentes, como un todo, no solamente como el perfil económico primario y sobre todo que funciona independientemente de los demás. Bien, un segundo, ya son 15 minutos, sí. ¿sabes? No ya pasaron, perdón. Sí, vamos, no importa, tenemos tiempo, pero para que lo sepas nada más. No, gracias. Bueno, en 2012, los vínculos, perdón, voy a ir un poquito más rápido, en 2012 los vínculos se elevan de categoría. ¿Por qué? Porque ambas partes signan la Alianza Estratégica Integral, que de hecho es una de las categorías más altas de vinculación o de jerarquización de socios que tiene China. También se diseña el Diálogo Estratégico Global y el Plan Decenal de Cooperación. Entonces vemos cómo durante la presidencia de Dilma Rousseff, todas estas instancias de cooperación y que son diseñadas a través de mecanismos y de órganos que están planteados en el largo plazo, se establecen. Y que en las posteriores presidencias, tanto la de Temer como la de Bolsonaro, van a seguir llevándose a cabo regularmente. Y en el ámbito multilateral, Brasil y China se van a encontrar en diferentes foros o espacios, principalmente en los BRICS, entre 2009 y 2015 y 16, en el G20 y en el BASIC, que tiene que ver con el medio ambiente. Bien. Ahora pasamos al eje comercial de la relación bilateral, que en realidad lo que quería mostrar con esto es que, a pesar de haberse notado como decía al principio de la presentación, desde que comenzó el análisis, ¿no? Lo podemos rastrear hasta 2003, pero podríamos decir de 2012 hasta 2021, pasamos de una alta armonía en cuanto a la relación política a casi una hostilidad política con respecto a Bolsonaro, con respecto a China. La relación comercial y la relación económica en general, porque hoy vamos a ver el comercio, pero también podríamos decirlo de la inversión y de los préstamos bilaterales, experimenta una fuerte consolidación. Es decir, que la relación económica con Brasil y China se consolidó incluso en un ambiente de hostilidad política, mostrándose muy madura en este tiempo. Es un tiempo de maduración ha tenido en este contexto en la que puede sobrevivir o que se mantiene totalmente en paralelo con lo que se puede experimentar en el área política. Entonces, en 2012, también en la presidencia de Lula, China, mejor dicho, emerge como el principal socio comercial de Brasil, puesto que va a tener hasta la actualidad. Lo que nosotros podemos ver es que el comercio bilateral se ha expandido y también se ha expandido el superávit, porque en este periodo Brasil experimentó un superávit permanente e incluso un superávit récord en 2021. Acá lo tengo anotado como para ponerlo en datos, de un saldo comercial total de Brasil de 61.406 millones de dólares, el saldo comercial con China es de 47.650 millones de dólares. Es decir, que el 65,5% del saldo comercial total responde a su comercio con China. Es decir, que la relación comercial entre Brasil y China ha sido muy beneficiosa para Brasil en términos comerciales en el periodo estudiado. En el gráfico de la derecha lo podemos ver. El saldo comercial total es el celeste y el saldo comercial con China es el naranja. Bien. ¿Cuál es la composición, básicamente, de este comercio bilateral y que se ha mantenido en realidad en línea con de lo que sucede en el resto de América Latina? Son exportaciones brasileñas de recursos naturales y materias primas y exportaciones chinas de manufacturas.
en una situación de complementariedad económica y que, como sabemos, mantiene un esquema de centro-periferia que también ha sido un paradigma o un patrón de comercio muy extendido en América Latina a lo largo de los siglos. Bien, las exportaciones brasileñas a China se concentran en 3 productos principales, no solamente sectores, sino en 3 productos específicos y todos ellos corresponden al sector primario. Voy a ir más rápido en esta presentación. Los 3 más importantes son el mineral de hierro, que en 2001 significó el 32,8% de las exportaciones totales a China, los granos de soja, que representaron el 30,9% en 2021, y el petróleo crudo, el 16,2%. ¿Qué quiere decir? Que estos 3 productos explican el 79,9% del comercio que Brasil mantiene con China. Solamente en 3 productos. Y lo que sí podemos ver es el grado de dependencia que Brasil ha adquirido o el grado de dependencia que comienza a desarrollar. ¿Por qué? Porque vemos que, por ejemplo, en el caso del mineral de hierro, Brasil emerge como el segundo exportador mundial, ¿no? Representa más o menos el 20,4%. China es el primer importador mundial, o sea, importando el 71% del total, y Brasil representa el 21,4% del total de las importaciones chinas. O sea, en realidad Australia es el primer proveedor de mineral de hierro de Brasil, pero en un contexto de mayor hostilidad entre China y Australia, Brasil puede ser potencialmente beneficiado en términos comerciales. China, por su parte, representa el 64,7% del total de exportaciones brasileñas de mineral de hierro. Es decir, que el lugar que ocupan en sus respectivas canastas comerciales es significativamente diferente. Por otra parte, tenemos los granos de soja, en el que Brasil es el primer exportador mundial, le sigue Estados Unidos, y China el primer importador mundial de soja con un 58,2%. Aquí Brasil sí representó el 61% del total de las importaciones chinas de soja. También es cierto que ha sido beneficiado por esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, en donde también Brasil incrementó sus exportaciones a China. Y por último, decirles que China representa el 70,4% del total de las exportaciones brasileñas. En el tema del petróleo crudo, China tiene una diversificación en sus importaciones muy amplia. Es en realidad lo que procura hacer, y Brasil se encuentra en el 7º lugar. Mientras que para Brasil, China es el primer destino de exportación, consumiendo el 46,5% de sus exportaciones. Entonces, las importaciones las vamos a pasar más rápido, porque en realidad están mucho más diversificadas. Todas ellas corresponden a manufacturas de media y alta tecnología, y lo vemos diversificado por sectores incluso, ¿no? O sea, no tenemos productos claves que representen mucha cantidad en su participación, sino que podemos destacar el sector de las maquinarias y equipos electrónicos, los reactores nucleares y aparatos mecánicos y calderas, productos químicos orgánicos, también el sector textil y de transporte. Y por último, las consideraciones finales. ¿Qué quisimos mostrar con esto? En realidad, que en la relación bilateral se experimentó un progresivo fortalecimiento, incluso en un contexto de baja sintonía política. Recordemos que incluso en el marco de la pandemia, Bolsonaro culpó a China por la creación del virus COVID-19 en sus laboratorios para perjudicar a Occidente. Entonces, este fue el discurso oficial de Brasil, que fue duramente cuestionado por las autoridades chinas. Pero a esto nos referimos. En un marco de consolidación de las relaciones económicas, justamente las relaciones políticas van en sentido contrario. El crecimiento del comercio bilateral se produjo en el marco de un incremento del comercio de China con la región, como mencionábamos anteriormente, y se puede rastrear hasta 2004. El patrón de comercio es similar con el que China mantiene en la región, una demanda de Beijing de materias primas, una oferta de manufacturas,
Y en el caso de Brasil, el patrón de intercambio con China facilitó la reprimarización de la pauta exportadora, donde se puede experimentar, o se puede ver los conceptos de complementariedad económica y de doble asimetría. Y también, a ver si dejo compartir. Ahí está. Ahí está. Entonces, también poner en evidencia y mandarlo acá en la presentación, que si bien Bolsonaro tuvo una cuestión muy hostil con respecto a China, sobre todo en su campaña presidencial, cuando en su visita a Taiwán y demás, una vez que asumió, tuvo una mayor moderación, esto hasta la pandemia, ¿no? Pero un poco más de moderación incluso en su visita oficial a China, cuando se puede ver claramente las dos autoridades, ¿no? En lo que cada uno destaca. Xi Jinping apostó a esto, a la relación de largo plazo planteada entre dos emergentes y a esta asociación estratégica integral, mientras Bolsonaro centró su discurso en la potencialidad económica que tiene el relacionarse con China. Entonces, si bien en este momento la sintonía política es baja, las elecciones próximas, el 2 de octubre, van a asignar sin duda un efecto directo en las relaciones con China. Si en el caso de que gane Lula, las relaciones se verán como mucho más tendientes a mejorar la armonía en el área política, y si gana Bolsonaro, la tendencia sería a por lo menos mantener una hostilidad en términos discursivos, porque económico las relaciones se han fortalecido. Perdón entonces por la extensión y gracias. No, está bien. Gracias, Vir. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ahora vamos a continuar con Florencia Rubiolo, quien nos va a hablar sobre las narrativas e intereses en el espacio asiático, el Indo-Pacífico y las reconfiguraciones del orden regional. Adelante, Flor. Gracias. Paren que busco. Perdón, ¿cómo habían hecho para compartir PowerPoint? Está silenciada, Pau. En donde dice presentar ahora, abajo, Sí. ahí pones una ventana, y si es Sí. PowerPoint, tenés que poner el librito de abajo en vez de como si fuera la proyección total. Y yo puse compartir pestaña, Flor, no sé si te sirve para las opciones. Capaz que, a ver. No me la da como posibilidad de compartir. Directamente. ¿No te salen 3 opciones cuando vos pones Sí, pestaña, ventana? pero no me permite compartir el PowerPoint. Tenés que tener abierto el PowerPoint, Flor. Lo tengo Como abierto. no minimizado, sino abierto. Lo tengo abierto. Ah, qué raro. A ¿Y en ver. una ventana no te permite? No aparece directamente. No sé si será Cerra el la PowerPoint configuración y volverlo de a abrir. acá. Hacerle como clic al PowerPoint, porque a veces no te lo detecta cuando vos haces una ventana y te sale lo que tenés abierto para compartir. A ver, bueno, lo cierro. Y volverlo a abrir. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve. Sí, a ponerle abajo el librito, en vez de la presentación como me dijo. A ver. Anne. Eso, ahí está, perfecto. Ahí está mejor. Sí. Bueno, gracias Pau por la presentación y yo traje menos filminas, así que creo que va a ser un poquito más breve. A ver, un poco mi presentación tiene más que ver con una cuestión conceptual respecto de las lecturas que emergen de la región del Asia-Pacífico o
las lecturas desde Occidente que reconfiguran a esta región como la región del Indo-Pacífico y cómo esto puede tener un impacto en el orden regional, incluso en la consolidación de diferentes liderazgos dependiendo de las fronteras que trazan estas narrativas que claramente tienen un anclaje en intereses específicos, pero que reconstruyen el espacio geográfico en función de narrativas. Para esto, primero, quizás algo que surge cuando uno habla del Asia-Pacífico, del espacio del Indo-Pacífico también, es el rol de China en todo este proceso de reconfiguración, uno podría decir, ¿no? Y si China tiene un rol, bueno, una de las preguntas que atraviesa el debate académico actual es si China tiene un rol de contestación al orden global, al orden liberal internacional, o si tiene un rol de acoplamiento o un rol que en este momento, en realidad, está sosteniendo al orden liberal internacional. Es decir, no solamente como un desafío o como la generación de una alternativa, sino que también, de alguna manera, sin China, plantean algunas miradas, no se podría seguir sosteniendo el mismo orden que de alguna forma la está definiendo a China como el adversario, ¿no? Emerge esta paradoja. Creo que la región de Asia-Pacífico la región del este asiático, para ponerle un nombre que no adhiera a ninguna de las visiones particulares ideológicas sobre la región, muestra, de alguna forma, es la plataforma y el reflejo de estas diversas narrativas y competencias, de alguna manera, del orden global. ¿Por qué? Porque al tener primero, por supuesto, a China como parte de la región y además al haber sido la plataforma de emergencia global de China. Primero emerge como una potencia regional, particularmente después de la crisis del 97, que es donde se consolida China verdaderamente como una potencia regional, por supuesto, posterior a una construcción de su poderío económico previo. Y más aún después del 2008, nuevamente hablo de una crisis económica, pero vinculando ese espacio de crisis económica, ese quiebre, como la posibilidad de emergencia justamente de un nuevo poder, y acá planteando la idea de que no necesariamente es un enfrentamiento, como plantearía la idea de la trampa de Tucídides, ¿no? Sino que a partir del 2008, el poderío chino, la potencia china, sí llega a tener un alcance global, partiendo de su rol como poder regional, ¿no? En Asia-Pacífico. Entonces, como el orden regional asiático se muestra como esta plataforma de crecimiento, pero al mismo tiempo reflejo de esta competencia que uno puede ver, no diría entre órdenes, sino que dentro de un mismo orden, pero con diferentes alternativas, ¿no? Como si hubiera diferentes subórdenes superpuestos de alguna forma. Entonces, ¿China es una potencia contestataria del orden liberal internacional? Bueno, obviamente es una pregunta muy difícil de responder de una forma taxativa, pero uno a simple vista, si uno mira, bueno, a simple vista quizá no, pero mirando las propias declaraciones de diferentes funcionarios oficiales de China, de este momento, pero también de momentos anteriores, e incluso académicos, analistas que analizan el rol de China desde la Academia China y desde la Academia de diferentes países occidentales, no se evidencia que China esté ejerciendo este rol, un rol de claro un rol claro contestatario del orden liberal internacional, sino más bien que de alguna forma está buscando construir, reconstruir o reconfigurar su propio rol dentro de este mismo orden que puede llegar a derivar en una reconfiguración de las características del orden de los mecanismos de gobernanza internacional,
particularmente hoy se ve más claro si uno mira el orden económico o financiero internacional global, el rol que China está ejerciendo con, por ejemplo, encabezar el primer organismo financiero multilateral, el primero que no tiene como líder a una potencia occidental, que es el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, pero que sin embargo se cuenta como uno más dentro de lo que es el panteón de organismos multilaterales del orden liberal, ¿no? Porque el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura tiene en su interior una estructura que emula al del FMI, por ejemplo, o al del Banco Mundial, de alguna manera lo representa de esta manera. Se participa a partir de cuotas, el voto está repartido en función del porcentaje de cuotas de cada uno de los miembros, emulando el formato de los organismos que ya se conocen desde la post-Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy difícil hoy afirmar, al menos hoy, que China esté siendo contestataria del orden liberal en su conjunto. Sin embargo, sí se puede pensar, ¿no?, que está buscando tener ella misma, o sea, sí misma, un rol distinto dentro de ese orden. Probablemente, como plantean varios autores, vinculado a, por un lado, un mayor poderío económico que la lectura interna, la autopercepción del gobierno chino es: esto genera una mayor legitimidad para reclamar otro rol a nivel internacional, ¿no? Es muy posible que esto no se viera hace 8 años, por ejemplo, o hace 10 años atrás, ¿no? En el caso de China. Y lo que la distingue de quizás otros actores asiáticos, porque uno podría pensar también, bueno, no es la primera potencia asiática que emerge como segunda potencia económica global, también lo fue Japón. La autopercepción de China es diferente de la autopercepción de Japón como potencia en el orden internacional y se autopercibe también otra capacidad de modificación, ¿no?, de reconfiguración. Entonces, mi tercer punto acá es la indispensabilidad de China al sostenimiento del orden internacional. Yo creo que si uno tuviera que pensar dónde está hoy China parada y cómo se la ve de afuera también, porque si uno lee en la crisis global financiera del 2008, cuál fue la lectura de los países occidentales y de los primeros mandatarios, en realidad occidentales, el rol del G20, en ese proceso de recuperación posterior, donde China tuvo el principal rol, ¿no?, en la recuperación post-crisis del 2008, no solo para Asia, sino para la economía global, un rol similar al que tiene en la recuperación post-pandemia, nada más que donde ya China tiene otro posicionamiento. No es lo mismo China del 2021 o 22 que del 2008-2009. Desde los propios países occidentales, muchos de los mandatarios plantearon en su momento la necesidad de, por ejemplo, ampliarle las cuotas de participación a China dentro del FMI, que es algo por lo que China estaba pujando, en realidad, tener un mayor porcentaje de votos dentro del FMI, porque era indispensable su participación para que el organismo se siguiera sosteniendo. Esta es una representación de un organismo de este orden internacional. Es muy posible que esto ocurra también con los otros organismos, sin ir más lejos la OMC, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar hoy que China sea una potencia que está buscando cambiar o reemplazar el actual orden liberal internacional cuando al mismo tiempo está buscando, por ejemplo, tener mayor participación en el FMI? Sería contradictorio. Es muy difícil pensarlo desde ese lugar. Sí creo que es evidente que el gobierno chino mismo percibe su propia indispensabilidad para sostener el orden liberal internacional. Creo que eso también es interesante de pensar de qué es lo que es capaz de hacer, ¿no?, para realmente encontrar una alternativa, o si en realidad es más beneficioso mantener este orden liberal, pero con una mayor influencia o una mayor búsqueda de
por supuesto, proyectar sus propios intereses, sin cambiar el orden en sí mismo, entero, ¿no? Sino algunas de sus características. Y en este sentido yo ahí puse claramente lo que viene a la mente cuando uno piensa en China y el orden global, o el orden internacional, o la búsqueda de una reconfiguración. Emerge la idea de la iniciativa de la Ruta de la Seda, o la Belt and Road Initiative, y cómo esta, si realmente o no está planteando una alternativa o un complemento. Eso es lo primero que me preguntaría en este sentido. Y lo otro, las respuestas que generó y cómo esto muestra que en realidad hay presentes no solamente diferentes intereses y políticas, sino también narrativas, formas de definir el mundo. ¿Qué define el mundo? La Free and Open Indo-Pacific Strategy, de alguna forma, emerge como una respuesta a la Belt and Road, aunque sin duda no abarca las mismas dimensiones. La Belt and Road abarca principalmente dimensiones económicas y financieras, aunque está atravesada por miradas e intereses geopolíticos. Mientras que la FOIP, para resumir, claramente tiene una naturaleza más estratégica, pero sí responde, justamente es una respuesta de alguna forma desde la administración Trump en su momento, cuando se reemplaza el comando de Asia-Pacífico por el comando del Indo-Pacífico, dándole una centralidad a India como potencia dentro del espacio ampliado del Asia-Pacífico. Entonces acá lo que yo decía al principio, como estas narrativas que definen fronteras, también definen líderes dentro de esos espacios, como ingresa India dentro de esta competencia que no está definida por el gobierno indio, sino que es una mirada más norteamericana en realidad, que busca ese pie en la región y que no puede ser China y claramente tampoco puede ser Japón. Bueno, como la FOIP surge de alguna manera como una respuesta no en sí misma a la Belt and Road, sino a lo que la Belt and Road representa. Y representa que hay otra potencia global que es capaz de expandir una política de este nivel de alcance que persiga una multiplicidad de intereses en más de 160 países en el globo, ¿no? Y cómo esto puede reconfigurar también el mapa, acá ya euroasiático, no solamente del Asia-Pacífico. La FOIP de alguna forma busca dar una respuesta busca contraponerse en realidad y de alguna manera volver con este concepto de Trump en su momento, de contener, no quiero caer en la idea de la Guerra Fría, pero de restringir el alcance de China, ¿no? Mientras que para Obama la política hacia Asia-Pacífico tenía que ver con incluir a China en las iniciativas multilaterales, comprometerla a la estabilidad regional. La definición de Trump, y de ahí también su narrativa, fue diferente. Hoy podríamos decir que Biden continúa más la línea de Trump que la línea de Obama. Acá lo que planteo es algunas reconfiguraciones económicas, ¿no? Después voy a ir a algunas políticas. Dentro de las reconfiguraciones económicas, bueno, es un ambiente constantemente cambiante, ¿no? Pero acá también se observan diferentes liderazgos. El RCEP, que es el Regional Comprehensive Economic Partnership, firmado en el 2020 y que dio su inicio en ese año, es el principal acuerdo económico regional del mundo que reúne a 15 países, economías asiáticas, y tiene como particularidad que, por ejemplo, no incluye a ningún país extrarregional, como sí lo hace el nuevo TPP, el TPP-11, CPTPP, como se le quiera decir. Y la otra característica que tiene es que es el único acuerdo mega regional económico que incluye a 3 potencias asiáticas: China, Corea del Sur y Japón, ¿no? Que recién Virginia mencionó las tensiones entre Australia y China, sin embargo, ¿no? Miradas desde un lugar, creo yo, esas tensiones que existen, pero
matizadas, ¿no? Porque más allá de la tensión, que muy publicitada también, ¿no? de Australia con China, sobre todo por algunas decisiones políticas regionales. No obstante, Australia tiene una relación de dependencia tal, al igual que la tiene Japón y Corea del Sur, ¿no? Digamos, son lo mismo, e India, que no está incluido, con China en términos comerciales, que el solo desafío, sea del tipo político, económico o diplomático a China, puede afectar la estabilidad económica de estos países, ¿no? Entonces, creo que ahí está probablemente el matiz de hasta dónde realmente son, qué impacto tienen estas tensiones bilaterales y hasta dónde en realidad son muy limitadas también. Australia no solamente actúa porque tenga tensiones con China, ¿no? A eso voy. Entonces, volviendo al RCEP, su naturaleza mega regional, que pone la ASEAN es el organismo que está en el centro del RCEP, ¿no? Sin embargo, el líder regional es China en términos económicos. Y el CPTPP o el TPP-11, que, bueno, en este momento no tiene una clara cabeza, ¿no? Un claro liderazgo, pero en realidad tenía un claro liderazgo propuesto por Obama en su momento. Buscaba justamente un acercamiento al Asia-Pacífico un poco más mancomunado y que reuniera a América, a los países americanos de la cuenca del Pacífico con los países asiáticos y que buscaron esta aproximación a la región frente al crecimiento de China y a la fuerte expansión económica de China, ¿no? Para poder darle una respuesta. Bueno, paradójicamente, el RCEP, que fue una respuesta al TPP, sí se firmó y el TPP todavía está en negociación. Últimamente salieron noticias de que Chile está cuestionando la incorporación, la ratificación de la incorporación. Entonces, de alguna manera, la respuesta, que fue el RCEP, sí se concretó y el TPP, que era el origen, no. Para cerrar un poco, y después, bueno, si quieren hablamos un ratito más, creo que Indo-Pacífico versus este de Asia. Claramente, el espacio geográfico, más allá de que hay geógrafos que discuten que el Indo-Pacífico como espacio geográfico no existe, hay biólogos que plantean esto, pero está claro que el Indo-Pacífico no es un espacio geográfico en sí, sino es un espacio narrativo y esa narrativa está generando el espacio geográfico, ¿no? Creo que no es menor esto. ¿Hasta dónde lo genera? ¿Qué implica que exista el Indo-Pacífico? ¿Que exista la FOIP? ¿Que los países introduzcan en sus políticas exteriores de defensa, por ejemplo, el término Free and Open Indo-Pacific? Y el Free and Open ya de por sí se identifica como opuesto a la política marítima y estratégica de China en la región, ¿no? Tiene esa ya definición. Entonces, Chile, por ejemplo, nuevamente como ejemplo, introduce el concepto de Free and Open Indo-Pacific en su política exterior de defensa, se está posicionando de ese lado, mientras que firmó el ingreso al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, la Belt and Road Initiative, tiene un acuerdo de libre comercio con China, el más antiguo de América del Sur, tiene una asociación estratégica con China. En realidad, hay dos dimensiones que se superponen, ¿no? Y de ahí la dificultad, creo, de poder definir de si hay un espacio de adscripción único. O en realidad, no existe este espacio de adscripción, existen políticas, ¿no? Por eso, ahí planteo que hay una reconfiguración en función de dos ejes principales, uno económico y uno estratégico, justamente que plantean una tensión, ¿no? Porque la pertenencia y la autodefinición de los países, no solo de la región del Asia-Pacífico, aunque son los más interpelados hoy en día. América Latina estaría como muy lejos todavía de esa posición, pero donde pertenecer al RCEP no quiere decir que no se pueda pertenecer al Quad al mismo tiempo,
a pesar de que justamente son dos bloques liderados por las dos potencias opuestas, uno podría decir. Creo que esto también, más que explicar, nos presenta argumentos para entender que no podemos, que es muy difícil hacer una limitación clara de cuáles son los espacios geográficos, cómo se definen esos espacios geográficos y que ese espacio realmente define una descripción a uno u otro, a una u otra potencia, de alguna manera, o a una u otra lectura, ¿no? Sin dudas, la competencia entre China y Estados Unidos, si uno le quiere decir competencia, o sea, yo cuando digo la competencia entre China y Estados Unidos entiendo que me estoy posicionando desde un lugar también narrativo, desde donde adopto una mirada occidental en este sentido, ¿no? Que ve emerger un competidor. Sin embargo, suponiendo que esto es así, la competencia China-Estados Unidos está generando o reconfigurando de alguna manera la gobernanza regional del este de Asia y planteando estos tipos de dilemas, ¿no? Muy difíciles de resolver y difícil afirmar. Por ejemplo, Australia, como firmó no me sale ahora el nombre, el AUKUS, y compró submarinos nucleares a potencias occidentales, entonces está más cerca de Occidente. Y es muy difícil afirmar esto, porque también está en RCEP, también tiene como principal socio comercial a China, también tiene acuerdos de libre comercio firmados con China. Entonces, voy ahí a esta dificultad. Y esto nos trae a Argentina, América Latina, donde cuando nos paramos en Argentina o América Latina vemos que nuestro debate muchas veces también pasa por esta mirada binaria del sistema internacional o del actual, o de la coyuntura internacional, para decirlo de alguna manera, y quizás hasta casi como única, cuando en realidad atravesamos exactamente el mismo dilema que está atravesando hoy Australia, Singapur, quizás hasta India, en realidad, a pesar de ser el foco de la estrategia del Indo-Pacífico, estamos de alguna manera en una misma, en un mismo dilema, donde afortunadamente podríamos decir que todavía no hay presiones de ninguna de las dos potencias referentes de tomar algún tipo de posicionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad de hacerlo? Uno se preguntaría. Para cerrar, yo creo que la diplomacia china, así como lo ha hecho en África, en Medio Oriente, lo está haciendo en América Latina, avanza las grietas y espacios vacíos dejados por el liderazgo norteamericano, que difícilmente se puede hablar que ha ido a disputar ese espacio directamente, sino que más bien ha ido aprovechando esas coyunturas para avanzar sin necesariamente desafiar de lleno la hegemonía norteamericana, que de hecho no lo está haciendo, no está desafiando su hegemonía. Uno podría pensar ya en otro debate de cuál es el costo de desafiar la hegemonía norteamericana, no por la respuesta norteamericana, sino por lo que implica ser el hegemón. Y si China está en condiciones materiales, ni hablar de prestigio, probablemente no, pero ni siquiera probablemente las materiales de sostener un espacio, un rol de hegemón en el sistema internacional. Y por estos mismos motivos, a la pregunta de si fortalece o contribuye a sostenerlo o desafía el actual orden internacional, yo creo que ante esto la respuesta sería que hoy en día lo que está haciendo es sostener el orden liberal internacional, porque no puede en este momento actual hacer otra cosa. Bárbaro, muchas gracias, Flor. Sí, surgen muchas como preguntas, ¿no? Interrogantes, porque creo que estamos en un momento tan incertidumbre y tantas transiciones que hace más difícil visualizarlo. Bueno, por último tenemos a Tamara Españolo, que va a hablar de Argentina e Indonesia, un estatus de las relaciones bilaterales en la pospandemia. Tamara, todo tuyo.
No te escuchamos Ahí también. está. No sé si tenés- No, ahí me estaba desmuteando. Bueno, gracias a todos los que están presentes y arrancamos entonces con la ponencia. Lo que traté de hacer en esta investigación es justamente el estatus de las relaciones entre Argentina e Indonesia luego de la pandemia COVID-19. Para arrancar a entender esto, es clave presentar los antecedentes del vínculo. Data la relación diplomática de 1956, es una relación larga y armoniosa, en donde Argentina e Indonesia comparten las mismas aspiraciones de crear un mundo mejor, sustentado en los valores de libertad, paz duradera y justicia social, y ambos coinciden en posiciones respecto a diversos temas, como por ejemplo el anticolonialismo, en donde Indonesia apoya el reclamo de Argentina de Malvinas. Otra cuestión relativa a las posiciones compartidas tiene que ver con la política de no alineación y no injerencia de Indonesia, que es compatible con la posición neutral de Argentina, que asume en torno a asuntos o problemáticas globales. Otro tema en común es el cambio climático y la cooperación sur-sur. En este último punto, Indonesia y Argentina comparten posiciones en diferentes foros internacionales y siempre proclaman por el beneficio de los países en desarrollo. Acá hay que tener en cuenta que a pesar de que Indonesia es una economía muy grande, que tiene más de 270 millones de habitantes, y un PBI en constante crecimiento, se posiciona como una economía del sur global, al igual que Argentina. Pasemos ahora a entender un poco la política comercial externa de Argentina y su modelo de inserción internacional. Para esto tenemos que tener en cuenta que Argentina va mutando desde un modelo de inserción basado en la sustitución de importaciones, luego pasa a un modelo que se basa en los principios del consenso de Washington, un modelo de inserción liberal en la década de los 90, para luego virar, luego de la salida de la convertibilidad, hacia otro tipo de inserción internacional, más bien basado en un regionalismo cerrado, podríamos decir, con un eje principal en lo económico-comercial, impulsado por el modelo agroexportador, justamente con un alto componente de los productos primarios en su canasta exportadora y manufacturas de origen agropecuario, en el cual Argentina va a ir mirando de a poco y buscando la diversificación de los mercados para sus exportaciones en búsqueda de socios no tradicionales. En este contexto es en el cual nos podemos empezar a preguntar, bueno, ¿cuándo se vuelve relevante Indonesia para la Argentina? Si tenemos que buscar un periodo de tiempo, podríamos situarlo en los inicios del gobierno de Néstor Kirchner en 2003, cuando la región asiática empieza a adquirir cierta relevancia, en primer lugar mirando hacia China, pero luego, con la crisis internacional del 2008, es cuando Argentina empieza a buscar socios que no sean los socios tradicionales, que fueron los que se vieron más afectados, y encuentra en el sudeste asiático una oportunidad para diversificar los destinos de exportación y colocar sus productos en mercados de alta demanda y que también estaban teniendo alto dinamismo en ese momento. Tal es así que en 2009 Indonesia se convierte en el principal destino de las exportaciones de nuestro país en el sudeste asiático, con un monto exportado de 604 millones de dólares. Les invito a que miremos la última oración de la presentación, porque esta cifra fue en aumento. Por ejemplo, de 604 millones de dólares en el 2009, pasó a más del doble en 2011, con 1.530 millones de dólares. 1.622 millones de dólares en 2019, para luego bajar algunos miles en el 2020, producto de la pandemia, y volver a remontar en 2021 con un total exportado de 1.862 millones de dólares. En cuanto a las relaciones político-diplomáticas, acá tenemos que tener en cuenta que las acciones concretas en materia político-diplomática fueron acompañando todo el crecimiento y el potencial que estaba teniendo la parte económico-comercial producto de las exportaciones y el crecimiento de las exportaciones argentinas hacia Indonesia. En este periodo, a partir de 2012, se pueden identificar 3 hitos de alto nivel
dirigidas al país asiático en cuestión. La primera de ellas es la visita del ex canciller Héctor Timerman en 2012, en la cual se conversó del establecimiento de una asociación estratégica. Acá hay que tener un paréntesis, no se firmó un acuerdo, pero sí se habló del tema, en donde ambas economías se reconocieron como socios importantes en cada una de las regiones. El segundo hito que podemos reconocer es la visita de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2013, en donde se firmaron 3 acuerdos bilaterales, uno relacionado a los servicios aéreos, uno en cooperación en materia agrícola y uno en materia de cooperación de inversiones. Y finalmente el tercer hito tiene que ver con las visitas de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti en 2019 y del expresidente Mauricio Macri también en el mismo año. Acá el hito más importante es que se firmó un memorándum de entendimiento en materia de cooperación educativa, lo cual es un punto importante. ¿Por qué? Porque, como veníamos hablando, los temas culturales son importantes cuando hay tanta distancia en términos culturales, geográficos, idiosincrásicos también entre ambos países. Entonces, este memorándum de entendimiento en educación realmente abre las puertas a que puedan ir, por ejemplo, estudiantes o profesores argentinos a conocer el sistema de educación de Indonesia y viceversa para fomentar el conocimiento de ambas sociedades. Bien, hasta aquí hicimos un breve repaso de cómo se encontraban las relaciones de ambos países antes del COVID. La pandemia llega y significó a nivel global un doble shock letal de oferta y demanda. En primer lugar, de oferta porque la imposición de las restricciones para evitar que se propague los contagios obligó a un montón de empresas a cerrar, hubo muchos desempleados y a los consumidores a dejar de consumir, ¿no? A encerrarse en sus casas y no poder consumir. Entonces esto significó una caída abrupta de la demanda global. Por el lado de la oferta, vimos que las cadenas globales de producción y suministros se pusieron en tensión, sobre todo, ¿por qué? Porque los principales motores de la economía global, como Estados Unidos, China y Alemania, también podemos mencionar a Japón, se desplomaron durante la primera mitad del año 2020, provocando justamente esta abrupta caída en la oferta. Y una particularidad que tenemos que tener en cuenta, que nos va a servir para el análisis posterior, es que en esta crisis se afectó principalmente al sector de los servicios. Ahora bien, vamos a profundizar un poco en cómo afectó el COVID-19 particularmente en Indonesia. En primer lugar, las exportaciones y las importaciones se desplomaron en un 11,66% para el caso de las exportaciones y casi un 17% para el caso de las importaciones. Una situación alarmante para los sectores de servicios, sobre todo el turismo, teniendo en cuenta que es el principal motor de la economía de Indonesia es el turismo, sobre todo en la isla de Java, que es el motor de la economía en Indonesia. Y también tenemos que tener en cuenta otro factor interesante, que es la seguridad alimentaria. En Indonesia tienen una alta dependencia a la importación de este tipo de productos como el azúcar, el arroz, el maíz o la carne para la alimentación de su población que es realmente grande y que está en aumento. Ante los problemas para los suministros a nivel global, los cortes en la producción de todos los países, esto se vio duramente afectado e Indonesia entró en un momento de crisis, digamos, una inminente crisis alimentaria que obligó al gobierno a tomar decisiones en cuanto a la flexibilización de las normas para la importación de algunos productos. Entre ellos, la carne argentina, que a pesar de que nuestro país no contaba con la certificación halal, pudo exportar carne en mayo del 2020, producto de esta crisis inminente. Para ponernos en contexto, la certificación halal es muy importante, sobre todo en un país musulmán, donde hay mayoría musulmana, casi el 80% de la población de Indonesia es musulmana y practica el Islam,
por lo cual el sello o la certificación halal desde el punto de vista religioso es necesario, pero también como un signo de calidad sanitaria. Y no solo se aplica a productos alimenticios, sino también a otro tipo de productos como cosméticos o servicios turísticos de entretenimiento. En realidad abarca una amplia variedad de bienes y servicios. Lo que queda en claro entonces es que la pandemia vino a acelerar el proceso y un año más tarde Argentina e Indonesia lograron firmar el memorándum sobre la cooperación en productos halal. Esto se logró firmar en octubre del 2021. Y bueno, vamos a seguir avanzando y identificando qué fueron, sobre qué aspectos o sobre qué sectores se fue avanzando a pesar de que el COVID-19 seguía presente. A pesar de esto, los acercamientos político-diplomáticos continuaron, como por ejemplo en el caso de mayo 2020, la embajadora de Indonesia en Argentina visita el INVAP. Esto es un punto a tener en cuenta, lo vamos a retomar un poco más adelante en la presentación, pero se llegó a cierta cooperación para la compra y venta de insumos en este rubro. Asimismo, en septiembre del 2020, Indonesia dona al gobierno de la provincia de Buenos Aires insumos y ayuda alimentaria para la pandemia. En mayo del 2021 se reúne el canciller argentino y la embajadora para conversar sobre la posibilidad de llegar a algún acuerdo con el Mercosur. Esto también es un punto que vamos a retomar más adelante porque ya hay novedades y avances al respecto. En mayo de 2021 también hay una reunión entre la embajadora de Indonesia y el Parlasur con el objetivo de ver si hay posibilidad de vincular a los parlamentarios de ambos bloques para promover el comercio y las inversiones. En junio del 2021 se reúne el Comité ASEAN en Buenos Aires y dona 4.000 barbijos y 3.000 alimentos no perecederos al gobierno de la provincia, también como ayuda ante la pandemia. En junio también del mismo año se va a crear el Consejo Empresarial Argentino-Indonesio para facilitar la vinculación entre los empresarios indonesios y argentinos. Y en agosto del 2021 se logra un acuerdo en cooperación en economía digital, otro tema importante que se retoma ahora en este año 2022. Seguimos viendo acercamientos políticos diplomáticos durante la pandemia. En el 2021 se celebró el Foro Empresarial Indonesia-América Latina, también conocido como el INALAC. En este foro quedó en claro que el presidente de Indonesia estaba buscando activamente socios no tradicionales para acelerar tanto las exportaciones de Indonesia hacia esos mercados como la importación de otros productos. Se logró hacer negocios por un total de 87 millones de dólares. También se dio inicio a la plataforma en línea inaaccess.com, en la cual se invita a diferentes expositores que presenten sus productos para poder ser exportados hacia el mercado indonesio. En este caso, destaca la particularidad que la mitad de los expositores son pymes, lo cual es un dato muy alentador porque en la mayoría de las economías de América Latina están sustentadas en las pymes. Y también se creó la red empresarial INALAC para incentivar la relación y el diálogo entre los empresarios de ambos, de la región de América Latina y los de Indonesia. En relación a este foro, este año, en 2022, se va a realizar el cuarto foro, y el tema principal va a ser la digitalización de la economía. Tema muy importante y es lo que se viene en las relaciones bilaterales entre Argentina e Indonesia. Bien, revisemos ahora la situación de las relaciones comerciales en la actualidad. Como mercado de las exportaciones argentinas, Indonesia es el 9º destino a nivel global, el 4º de Asia, después de China, Vietnam e India, y el 2º del sudeste asiático, después de Vietnam. Argentina es el 2º socio comercial de Indonesia en América Latina, después de Brasil. Y otro dato relevante es que la balanza comercial siempre se ha mantenido superavitaria, favorable para Argentina, desde hace más de 25 años,
excepto entre 1998 y 2001 cuando presentó déficit. Si reparamos a analizar las canastas exportadoras de ambos países, vemos que Argentina exporta a Indonesia productos para la alimentación animal, grasas y aceites, cereales, algodón, productos pesqueros, productos químicos, carne de res, que vamos a ver ahora en un ratito las novedades de eso. Ah, no, ya lo vimos recién cuando estábamos hablando de la pandemia, cierto. Las bebidas y los productos farmacéuticos. Y por su lado, Indonesia exporta a Argentina productos como calzados, equipos y repuestos electrónicos, cauchos y sus derivados, repuestos para maquinaria y la industria automotriz, textiles, entre otros productos. Lo que podemos ver acá es que claramente la canasta exportadora de Indonesia está más diversificada y tiene productos de mayor valor agregado que en el caso de la canasta exportadora de Argentina. Carly, ya son 15 minutos, a ver. Bueno, gracias. Bien. En este cuadro lo que se muestra en realidad es una comparación entre las importaciones de Indonesia provenientes de Argentina y de países que exportan productos similares para el periodo 2017-2021. Al comparar las importaciones de Indonesia provenientes de Argentina y de otros países que exportan este tipo de productos, para este periodo podemos observar que Argentina se encuentra entre los países con mayor crecimiento anual en valor de importaciones, 14% de crecimiento. Solamente superado por Sudáfrica, que ocupa este puesto con un 25%, explicado en gran parte por sus exportaciones de cítricos, principalmente naranjas, que se ven en la mayoría de los supermercados de Indonesia. Si bien las cifras arrojan que durante el año de estallido de la pandemia hubo una disminución en los valores importados por Indonesia, lo cierto es que esa disminución es del orden del 4% y en términos generales, Argentina mejoró su posición como socio comercial de Indonesia, porque en 2019 tenía el puesto número 19 y en 2020 llegó al puesto 16. En términos de valores importados, Argentina pudo recomponerse posteriormente y rápidamente, logrando en el año 2021 $2.040 millones de dólares de valores importados. Bien, ahora vamos a hacer un breve repaso por una reciente reunión que hubo de ministros y ministras de Relaciones Exteriores en el marco del G20, fue en julio del 2022, en la cual nuestro canciller, Santiago Cafiero, se reunió con su contraparte de Indonesia y hablaron de diferentes temáticas. La primera de ellas tuvo que ver con lo que veíamos recién, el aumento en las exportaciones. En el año 2021 las exportaciones argentinas alcanzaron 1.800 millones de dólares, con un aumento interanual del 41,3%, y también volvió a mostrar superávit. El segundo de los temas, y altamente relevante, se discutió sobre la construcción de una central hidroeléctrica en Indonesia. En realidad esto está relacionado con una agenda que se viene trabajando hace tiempo en relación a la energía renovable y nuclear, que data de alrededor de los años 90, se hizo el primer acuerdo en energía nuclear entre ambos países, así que esto se viene trabajando hace rato, pero puntualmente esto versa sobre la conformación de una joint venture binacional para la construcción de una central hidroeléctrica, en la cual Argentina se va a encargar de la fabricación de las turbinas y el equipamiento hidroeléctrico. Asimismo, en relación a esta misma temática, se continúa explorando las oportunidades para la instalación de una pequeña central nuclear en Indonesia. Esto está relacionado con la visita de la embajadora de Indonesia en Argentina cuando visitó el INVAP, que lo mencionamos anteriormente, y asimismo se firmó un memorándum para acelerar todo tipo de cooperación, tanto en ámbitos políticos y económicos como social y tecnológico. El tercer tema que se habló en esta reunión fue sobre las vacunas contra la fiebre aftosa.
hubo un foco muy importante de fiebre aftosa este año en el sector ganadero de Indonesia y el canciller puso a disposición la experiencia de Argentina para erradicar esta enfermedad y tan solo un mes después, es decir, en agosto de este año, Argentina exportó por primera vez vacunas contra la fiebre aftosa a Indonesia, con la certificación del SENASA, sin dudas. Este dato es muy importante porque pone y da cuenta de la relevancia de nuestro país en materia de biotecnología y en materia de agroindustria. Y además hay que destacar que no solo se abrió el mercado de Indonesia, sino que también el de Taiwán, el de Corea del Sur, Jordania e Israel. Argentina ya venía exportando este tipo de vacunas a otros países de Latinoamérica. Finalmente, el cuarto tema que se habló fue el relacionado a la guerra de Ucrania, puntualizando específicamente en las repercusiones sobre la cadena mundial de suministro de alimentos, especialmente el peligro que implica esto para los países en desarrollo. Como veníamos mencionando recién, para Indonesia este es un tema muy delicado porque requiere o necesita de la importación de alimentos porque su producción interna no es suficiente para saciar esa demanda. Entonces, se habló particularmente de esto, y en este punto también es de destacar que el presidente de Indonesia recientemente visitó tanto a Ucrania como a Rusia para tratar de que el conflicto se termine cuanto antes. De hecho, fue el primer líder asiático que visita estos dos países en conflicto y los invitó a ambos a participar del G20 que se va a realizar en Bali este año en noviembre. Bueno, otro tema relacionado a estos dos países y a lo que veníamos hablando del Mercosur se dio en junio de este año, cuando representantes del Mercosur e Indonesia se reunieron para planificar futuras negociaciones para llegar a este acuerdo que fue anunciado en diciembre del 2021. La idea de este acuerdo es que se otorgue especial relevancia al comercio de servicios y a los flujos mutuos de inversiones. Otro tema muy interesante y que es importante tener en cuenta, porque ya vimos la importancia del sector económico-comercial, la importancia de la parte político-diplomática, pero también otra pata muy importante en esto, que en las relaciones bilaterales entre dos países tan distantes, es la diplomacia cultural. Es esto de tratar de acercar a las sociedades y conocerse un poco más. En este sentido, la Embajada de Indonesia en Argentina está haciendo diferentes actividades actualmente, como por ejemplo clases de música gamelán en la embajada. También ofrecen clases de baile tradicional y cursos de Bahasa, que es el idioma indonesio, y participación en eventos gastronómicos y exposiciones turísticas. Al respecto, también se han firmado acuerdos, como mencionábamos anteriormente, relacionados con la educación o el deporte, que también contribuyen a que estas relaciones se vayan afianzando cada vez más. Recordemos que para Indonesia, Argentina y el fútbol en general son sus guías, porque para ellos el fútbol argentino es el mejor fútbol. De hecho, hay muchos jugadores argentinos jugando en equipos indonesios y entrenadores argentinos, digamos, directores técnicos en equipos de Indonesia también. Entonces el fútbol realmente es un lazo que tenemos que aprovechar y explotar un poco más. Ya para terminar, vamos a revisar las consideraciones finales. Como hemos visto, el eje de las relaciones bilaterales es el económico-comercial, impulsado por las exportaciones de nuestro país hacia el país asiático, pero las acciones político-diplomáticas han acompañado este crecimiento comercial, y lo que ha denotado la pandemia es que los acercamientos políticos y diplomáticos se han intensificado. En materia de comercio, Argentina está apuntando hacia una diversificación de la canasta exportadora e incorporación de mayor valor agregado, mientras que Indonesia lo que está buscando en la relación bilateral es mejorar el acceso de sus productos, eliminando algunas barreras a la importación que encuentra que Argentina está poniendo cada vez más. Y es lo que explica también el superávit que tiene Argentina con respecto a Indonesia. Otra de las cosas que Indonesia está buscando en este aspecto es la introducción de
al mercado argentino de las frutas tropicales. Y por otro lado, si pensamos en la cooperación hacia el futuro, las relaciones bilaterales entre Argentina e Indonesia están yendo hacia una cooperación entre 3 sectores. En primer lugar, el sector de la energía nuclear, como hemos visto con este proyecto de la hidroeléctrica. Está mirando también hacia la agroindustria y la biotecnología, como hemos visto con, por ejemplo, la exportación de las vacunas de fiebre de aftosa, o también con la cooperación técnica en materia agrícola o de máquinas agrícolas para mejorar la producción en ambos países. Argentina tiene mucho conocimiento al respecto e Indonesia le interesa recibirlo. Y otro tema también importante es el del comercio de servicios y la digitalización, que ahí, bueno, se firmó un acuerdo sobre la temática y ahora en el foro que se viene dentro de unos meses también se va a hablar sobre este tema y parece que hacia allá van las relaciones. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Tamara. Me parece, bueno, para ir, es como, no sé, ir haciendo como un cierre, si les parece, cada uno que podemos hacer. Lamentablemente Flor se tuvo que ir, pero podemos ir haciendo como un cierre. Gracias, Mabel, por estar presente, de lo que hemos planteado. Me parece que el eje que muestra, quizás ustedes coinciden, es el tema de lo económico-comercial. Cómo va por una ruta paralela a lo que es político-diplomático, y que a pesar de las turbulencias en lo político-diplomático, como que no afecta a lo económico-comercial. Es algo que sea muy profundo, hemos visto, tanto como habló Flor del Indo-Pacífico, como lo habló Vir respecto a Brasil, lo planteé yo, lo planteó Tamara, o sea, lo económico-comercial ha encontrado su independencia, aún cuando se traten de empresas estatales, llegarlo en forma paralela. Sí, Mabel, por supuesto. Hago el cierre y vemos. Entonces me parece que es eso. Segundo, creo que se pone de manifiesto que una cosa es la retórica discursiva de los gobiernos y otra cosa es la acción práctica, ¿no? Quizás en el caso tanto como de India o Indonesia, la retórica pase por hablar, todas las reuniones bilaterales se repite lo mismo, que hay que incentivar, que hay que desarrollar, que hay que promover, pero no pasó nada. Sí creo que la pandemia ha sido un factor disruptor de eso y que ha marcado la necesidad de ponerse en acción aún en aquellos países donde también en Indonesia podemos hablar de una negligencia benigna, ¿no? De esta idea que están ahí y se vio la necesidad que hay que diversificar, que hay que mirar todas las partes del planeta, cualquier punto del planeta, y que se hace necesaria. Creo que también la pandemia permitió que a través de los medios online como este, es más fácil que mandar una delegación, que llamar, etcétera. Creo que he hecho decir, bueno, podemos seguir avanzando, aunque sea de forma virtual, ¿no? Entonces me parece que esas son como las conclusiones que saco de todos, y que cómo juegan un rol importante el Asia, tanto si hablemos de China, como hablemos de India, como hablemos del sudeste asiático, ¿no? En lo económico y en lo político, diplomático. No sé, Vir, si vos querés hacer algún cierre, o vos, Tamara, y después le damos lugar a las preguntas de Mabel. Mira, coincido plenamente, Paola, con respecto a la línea que estás planteando, y como hemos podido observar incluso en un contexto de pandemia global que fue totalmente novedoso para toda la comunidad internacional, ¿no? En donde se percibe que incluso en esta interdependencia económica es tal que la diversificación es casi un instrumento de supervivencia. Entonces, desde este punto, la crisis sanitaria global no cambió ninguna de las tendencias, la fortaleció, más allá, incluso en paralelo con discursos hostiles, como en el caso mío que expuse de Bolsonaro, en donde vemos que no hay ninguna relación entre las tendencias económicas y el discurso político, ¿no? Y que sin duda en los próximos años vamos a seguir experimentando y analizando estas mismas tendencias. No me quiero extender para que Mabel también pueda hacer sus preguntas. Bueno, Tami. Sí, yo simplemente coincido con ustedes, simplemente agregar de que la pandemia puso de manifiesto nuevamente de que estar siempre atados a las mismas potencias no es conveniente para ningún país. Entonces ahí es donde
nuevamente es ese ímpetu por salir a buscar nuevos mercados, nuevos socios, y creo sí, obviamente que la pandemia ayudó justamente a motivar esto y la impulsó a través de estos recursos virtuales, porque muchas de las reuniones que se tuvieron fueron a través de Zoom. Y creo que eso marcó la diferencia ciertamente y por eso estamos viendo tanto dinamismo actualmente, como pudimos repasar cada una de nosotras con las reuniones, con los acuerdos que se firmaron. Entonces creo que hay que seguir analizando la situación, ver cómo siguen adelante, pero entendiendo que están surgiendo quizás ahí algunos liderazgos regionales, ¿no? Que se van posicionando y van buscando despegarse de alguna forma de las potencias principales. Ahora Perfecto. sí, Gracias. Mabel, escuchamos Mabel. tus preguntas. Bien, las estás haciendo escritas, déjame que me fije ahí. Al finalizar su exposición planteaste oportunidades. ¿Cuáles oportunidades que tienen más posibilidades? Y ahí está para vos, Vir. Así que yo después contesto. Mira, para mí las oportunidades, creo que esta semana se puso en marcha una planta de molibdeno, que es de energía, uso pacífico de energía nuclear, que tiene que ver con uso medicinal. Entonces ahí me parece que sí hay mucha posibilidad y que creo que cuando empiece a funcionar se podrá. Lo que pasa es que son procesos mucho más largos. Esa planta está en construcción hace varios años. Me parece que hay. Lo inmediato son los productos que seguimos teniendo, que es los commodities, ¿no? Y que me parece que son las frutas, arándanos, etcétera, que no suma mucho. Es un mercado más al cual exportar. Pero me parece que está mucho en lo que es la energía nuclear y sobre todo se está buscando impulsar mucho lo que es satelital, la cooperación satelital, todo lo que tiene que ver con monitoreo, toma de imágenes, todo lo que es ambiental para agricultura y lo de defensa. Eso es lo que he visto cómo se ha impulsado, porque Argentina necesita renovar. Sí, ahí hay un problema porque por Gran Bretaña tenemos una prohibición, nos puso un embargo, ¿no? Entonces, muchos de los aviones indios tienen componentes británicos, por lo cual no podríamos comprarlos. Entonces, sí se está planteando, por ejemplo, a ver qué se puede producir en conjunto con la tecnología india y la tecnología que tenemos nosotros militar, ¿no? Estuvieron en FADEA, por ejemplo. Entonces creo que de lo que tenga valor agregado en nuestras exportaciones, y me parece que eso es donde mayores oportunidades hay, que se visibilizan, ¿no? Que se ven, que se van encaminando, que no queda solamente en la letra. Y los otros servicios. Es todo lo que es tecnología de la información, empresas instaladas acá o argentinas que se han instalado allá, me parece que ahí son donde mayor posibilidades hay. Bien, muchas gracias. Nada, de nada. Bien, gracias, Pau. Con respecto a la pregunta de Mabel para mí, yo creo que la podemos dividir en dos áreas a la pregunta. Si, o sea, cuando vos me preguntás si las relaciones bilaterales se modificarán, yo creo que tienen un nivel de madurez muy elevado, en términos hasta institucionalizados, como mencionaba lo de la Asociación Estratégica Integral, en donde ambos ya son socios estratégicos. En el área económica, la tendencia va a mantenerse independientemente de cualquiera de los resultados que podamos obtener, que puedan verse en los próximos días, porque económicamente, a nivel comercial, China es el principal socio de Brasil. Y no solo eso, tiene superávit comercial récord. Entonces, con cualquiera de los resultados, esa tendencia se va a mantener porque no depende de ellos, básicamente. Responde a otros indicadores y a una cuestión de complementariedad de ambas economías que viene expandiéndose y se va a consolidar en los próximos años también. Y también en materia de inversiones. O sea, China es un socio estratégico fundamental en este punto y también a nivel de préstamos. En 2016, los préstamos de China superaron a los del Banco Mundial y a los del Banco Interamericano de Desarrollo para Brasil. Entonces, económicamente va a seguir siendo un actor clave. Ahora, el desafío o la incógnita es cuál va a ser el desarrollo a nivel político, porque ahí sí, las diferencias sí son sustanciales. O sea, con Bolsonaro, la relación bilateral es hostil, es incluso de competición o de una competencia estratégica discursiva, porque
es potencialmente uno de los enemigos ideológicos, China para Bolsonaro. Y con Lula es específicamente lo contrario. Entonces, si Lula plantea, ahora tenemos que ver también que Lula vuelve a Brasil, porque sin duda no va a ser el mismo de 2003, ni siquiera el de 2010. Entonces, va a haber una serie de desafíos internacionales en el marco del proyecto global que pueda llegar a tener Brasil de la mano de Lula en caso de ganar, y también los desafíos internos que tenga Lula para llevar a cabo la política exterior. Porque ahora no nos olvidemos que va a tener un actor nuevo, un actor político nuevo, que es el bolsonarismo, que si pierde no deja de ser la segunda fuerza política y que es diametralmente opuesta a todo lo que ha tenido que negociar Lula en estos años. Si bien él tiene un perfil de negociación muy alto, sí es cierto que ideológicamente es quien se ubica mucho más en la vereda de enfrente. Pero con China, políticamente, creo que una victoria potencial de Lula sí le daría otro perfil a la relación bilateral y relanzaría la calidad, sobre todo en el ámbito internacional y en el ámbito multilateral de los BRICS. Y ahí sí voy a aclarar que no por China, porque yo creo que en este momento China ya excede a los BRICS en cuanto a simetría, incluso con el resto de las potencias, pero sí para Brasil, para volver a un discurso o para sumarse de nuevo a la calidad de potencia emergente y de recuperar un poco el terreno perdido en estos años con las características de la política exterior de Bolsonaro. No sé si fui clara, Mabel, y con la respuesta. Sí, clarísima, gracias. Bueno, la última pregunta que es para Tamara tiene que ver, porque no, digamos, no se graban, el chat es solamente interno, es el tema de los productos halal, ¿no? El vínculo entre Argentina y Indonesia. Sí, ahí Mabel pregunta, considerando que Indonesia es el país que cuenta con la población musulmana más numerosa a nivel mundial, ¿cuán importante es el mercado halal para la Argentina? Claramente es muy importante, teniendo en cuenta que Indonesia tiene una población de más de 270 millones de habitantes y que el 80% de ellos son musulmanes. Realmente para el mercado argentino, para las exportaciones argentinas, representa un gran potencial. Sin dudas, como les mencionaba anteriormente,